Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Todo lo que sea el poder ayudarte en tus inversiones, no hay ningún problema y lo haré encantado. Te dejo, como siempre, mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, en el capítulo de esta semana os traigo los informes trimestrales en fondos de renta fija que más seguimos, ¿vale? Vamos a cambiar un poco la estructura. En cuanto a los informes trimestrales de renta variable, pues no vamos a repasar las posiciones una a una, como en renta variable. Pues en algunos casos son fondos que tienen 300, 400 posiciones en bonos de renta fija. Vamos a repasar la estructura de las carteras y vamos a ir viendo los vencimientos que tiene cada fondo, la yield, es decir, los bonos que tienen dentro, qué tipo de interés dan, qué tipo de calidad crediticia, repasaremos también ahora un poco esto, y la volatilidad. ¿De acuerdo? Con esto nos vamos a hacer una idea bastante aproximada de, sobre todo, qué riesgo estamos asumiendo. Aun siendo un fondo de renta fija, podemos encontrarnos con riesgos elevados, principalmente por vencimientos o por invertir en bonos de muy baja calidad crediticia. Todos los fondos que hablaremos, ninguno tiene bonos con calificación crediticia, digamos, de letra C. Ahora repasaremos un poquito. Letra C, riesgo alto o muy alto de impago. Esto no quita que un bono con calificación crediticia W o triple B incurra en pagos, pero es una parte del proceso inversor. Pero bueno, suelen ser pocos, por eso también estaban bastante diversificados. Por eso, como norma, tienen carteras bastante diversificadas. Vamos a empezar primero, por si alguno de vosotros no tenéis un poco conocimiento sobre esto, sobre las calificaciones de crédito que como norma general pues dan las agencias de calificación. Suelen ser Standard & Poor's, Fitch y la otra es Moody's. Pero vamos a centrarnos un poco sobre todo en Standard & Poor's. Vamos a empezar un poco haciendo divulgación. ¿Qué es la calificación de crédito? Bueno, la calificación de crédito se establece la capacidad de una entidad para pagar su deuda y el riesgo que conlleva invertir en esta deuda, un bono. Los prestamistas se fijan en la calificación de riesgo para evaluar la posibilidad de impago por parte de la entidad emisora de deuda. La calificación de crédito es determinada por las agencias de calificación de riesgo. Para asignar una calificación de crédito, las agencias tienen en cuenta tanto el historial de pagos como la actual relación de bienes y deudas del emisor. La calificación de crédito da a los posibles prestamistas una medida clara y sencilla sobre el emisor de deuda. Vamos a poner un ejemplo. Pues el gobierno de Estados Unidos pues tiene la mayor calidad de crédito y un gobierno pues de cualquier país, vamos a decir, de segundo o tercer orden, pues Senegal, etcétera, pues tiene una calidad crediticia mucho menor. Las agencias a cada país o a cada empresa pues le dan una calificación crediticia. Vamos a repasar un poco los principales baremos de estas calidades crediticias. Lo mismo pasa con una empresa, pues una empresa tipo Nestlé o Coca-Cola pues suelen tener una calidad crediticia altísima, mientras que una empresa pues que cotiza o que está en un mercado, vamos a llamar Rumanía, pequeña, etcétera, pues como norma general tendrá una calificación más deuda, una calificación crediticia mucho menor, ¿vale? Vamos a ver a grandes rasgos el significado.
¿vale? Si hablamos de Standard & Poor's, todo lo que sí tiene a ser AAA, AA, incluso AA menos, es, digamos, máxima calidad crediticia o alta calidad crediticia. Siempre hablamos, o como hablan las compañías, de grado de inversión. Luego vamos bajando un poquito y ya nos encontramos con A positiva, que ya significa buena calidad crediticia, pero no ni alta ni máxima. Seguimos bajando y ya nos encontramos con triple B, que significa calidad crediticia satisfactoria, pero que existen tensiones a largo plazo. Vamos bajando de calidad crediticia y ya nos encontramos todo lo que viene a ser doble B, ya se considera grado de especulación, que viene a ser calidad crediticia cuestionable, futuro incierto, pero con capacidad actual. O ya bajamos a solo una B, significa calidad crediticia pobre o dudosa. La capacidad a largo plazo es baja. Y ya todo lo que viene a ser con letras, incluso triple C positiva, triple C normal o triple C negativa, doble C, pues significa que los bonos son especulativos con alto riesgo. Vienen a ser calidad crediticia muy pobre, posibilidad de algún tipo de impagos, alta probabilidad de algún tipo de impago o situación de pago inminente. Situación de pago inminente es cuando los bonos tienen calidad crediticia solo una letra C. Como norma general, siempre hablamos en los tipos de fondos que hablaré ahora de A y B. Hay muy pocos, prácticamente ninguno, que tienen bonos con calidad crediticia C. Bueno, un poco para poner en contexto. Y ahora cuando hablemos de si tienen bonos con calidad crediticia A o B, pues que sepamos un poquito por dónde nos movemos. Bueno, como siempre os recuerdo que si os gusta el podcast, pues os agradezco mucho que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque como sabéis, eso siempre lleva a que los podcasts con mayores like, pues siempre las aplicaciones los colocan en las primeras posiciones. De esa manera, pues hay más gente que pueda escuchar el podcast y me ayudáis a darle visibilidad. También si podéis compartirlo con amigos que les guste el tema de la inversión y que quieran aprender un poco o coger experiencia en fondos y en mercados financieros. ¿De acuerdo? Siempre se agradece. Bueno, empezamos por el primer fondo, que es el Nordea Long Duration Covered Bond. Es un fondo que invierte en renta fija de muy corto plazo, digamos, de los que vamos a traer, de los que tienen un riesgo muy pequeño. Un riesgo menor. Prácticamente es un monetario, pero en algunos casos da rentabilidad un poquito mayor que un monetario con el tiempo, con lo cual es una buena opción de inversión para alguien que quiera empezar a invertir, que no quiera comprar letras del tesoro y que quiera un producto pues bastante conservador. Este producto es bastante ideal. En lo que invierte básicamente es en cédulas hipotecarias de bancos, con lo cual por un lado tienen el bono que está emitido por un banco, pero luego tiene el colateral que es de la hipoteca, o en este caso la vivienda, ¿vale? Con lo cual tiene doble garantía. Es un producto interesante. Para que nos hagamos una idea, la volatilidad que tiene este fondo es del 1,23, es una volatilidad muy baja. Nos hagamos a la idea, vamos a repasar algunos fondos de renta fija que tienen volatilidades del 6, del 7. Recordemos que la bolsa tiene de media una volatilidad del 15%, una volatilidad muy baja. También para que ponerlo en contexto, el año pasado este fondo cayó un 1,24, que para ser un fondo de renta fija, con lo que cayó la renta fija, pues se comportó adecuadamente. Como norma general tiene rentabilidades pues del +1, +2, 2,40 por ejemplo tuvo de rentabilidad positiva en el año 2019, 1,21 en el año 2020 y desde el 1 de enero ya en este mes de enero pues ha tenido una rentabilidad en positivo del 0,14. Si eso lo anualizamos, pues nos iríamos aproximadamente entre el 1,50 y el 2%. ¿Qué nos encontramos? Con una duración muy baja, una duración de 0,14, prácticamente tiene vencimientos a un mes.
todas las cédulas hipotecarias que tiene dentro. Como vemos, no puede ser de otra manera, tiene titulaciones por un 68% y derivados por un 25%. Cupones de 0 a 4, es decir, de 0 a 4% tiene la mayor parte, que es el 97,48%. Fondo muy conservador y que, bueno, pues nos va a cubrir, pues puede ser una alternativa, mejor fiscalidad que las letras del Tesoro, nos va a dar una rentabilidad acorde en los próximos años. Bueno, seguimos con otro fondo, que es el Cartesio Fund Income. En este caso, Cartesio, pues vamos a repasar un poco qué tiene dentro, no vamos a ir bono por bono, porque en este caso, bueno, es un fondo que tiene una diversificación adecuada, tiene 49 bonos dentro de la cartera, que para ser un fondo de renta fija, digamos que es un poco alta concentración, pero bueno, está bastante bien. ¿Qué nos podemos encontrar dentro de este fondo? Que es un poco lo importante. ¿Qué TIR tiene de media los bonos que hay dentro? Tienen una TIR del 7,2%. con una duración de 1,5 años. Es decir, para una persona que invierta dinero en este fondo, pues se va a encontrar con una rentabilidad aproximada dentro de 18 meses de algo así como el 7,2%. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto es importante, es para que nos hagamos un poco la idea de qué ha pasado en este mes de enero. Solo ha pasado un año. Y si lo ponemos en contexto, este fondo el año pasado cayó un 3,40, que para ser un fondo de renta fija, pues cayó bastante poco. Pero es que desde el 1 de enero este fondo ya ha subido un 4,46%, es decir, una subida demasiado intensa desde mi punto de vista. ¿Qué pasa? Que esta rentabilidad del 7,2%, ¿qué esperamos para este año? Pues es que fijaros una cosa, ya nos hemos comido mucho más de la mitad, con lo cual, bueno, hay que hacer inversiones, pero muchas veces es muy importante elegir el momento adecuado para comprar este tipo de fondos. Quizás habría que esperar a un tipo de corrección que pudiera haber en el mercado, que se tensione, que siempre se tensiona, para aprovechar y aumentar en cartera este tipo de fondos, pero nunca ir persiguiendo los precios, porque siempre suele ser una mala opción. Pero como vemos, en este mes de enero, pues es que este tipo de fondos ha subido mucho. Este fondo tiene también un componente, es de los pocos dentro de los que traemos aquí, que tiene un componente de renta variable. En este caso, en el momento actual, tiene un porcentaje de renta variable del 26%, que para ser este fondo conservador es bastante. Pero bueno, los gestores son, como norma general, bastante prudentes y lo suelen hacer bastante bien. Tiene una volatilidad del 4%, que es una volatilidad razonable para un fondo de renta fija. Como digo, es una muy buena opción de inversión a largo plazo para un cliente que quiera invertir en renta fija. Bueno, seguimos con el BNI Mellon Global Short, que invierte en bonos de high yield. Bonos de high yield son bonos con algo menor de calidad crediticia. Lo bueno que tiene este fondo, que combina high yield con corta duración. Como norma general suele tener buenos rendimientos a medio y largo plazo, porque el high yield lo que hace son bonos de una calidad crediticia, vamos a llamar aceptable, pero con un alto cupón, y eso hace que, como norma general, la rentabilidad esté bien y no le afecta tanto los movimientos, que le afecta, pero no en mayor medida como otros, los movimientos de los tipos de interés, porque invierte en bonos que como norma general son de corto plazo. Si vemos la duración de este fondo, tiene una duración de 3 años. Si vemos por cupones, pues tenemos que de 0 a 4% tiene el 31%, de 4 a 6% tiene el 27% y de 6 a 8% tiene el 30%, ¿de acuerdo? Ya nos podemos hacer una idea que alrededor entre el 4 y el 6% tiene la mayor parte de porcentaje de inversión, con lo cual ya nos podemos hacer una idea de que, bueno, pues a 3 años pues es un fondo que nos debería de dar una media de entre el 4 y el 5% de rentabilidad. Volvemos un poco a lo mismo, si lo vemos en contexto. En el año 2022 cayó un 6%, pero es que este año ya lleva una subida, solo en el mes de enero, del 3,50%. Volatilidad, en este caso es una volatilidad ya algo más elevada del 8%, pues probablemente porque los bonos de high yield siempre tienen
bueno, algo de correlación un poco con los mercados financieros, aunque son bonos de corto plazo, pero aquí la volatilidad ya es un poquito más elevada. Bueno, seguimos por otra interesante opción en renta fija, que es el Amiral Sextant Bond Picking. En este caso es un fondo que tiene 31 bonos en cartera, fondo que está bien. Los gestores, como norma general, analizan muy bien las compañías que hay dentro, no meten cualquier compañía. Muchas veces son compañías que están fuera del radar de las grandes emisiones, es decir, compañías pequeñas. Un fondo bastante interesante para tener un producto de renta fija. Si vemos, en el año 2022 cayó un 9%, y en este año 2023 pues lleva una rentabilidad en positivo del 2,47. Un fondo que este mes de enero pues no ha subido tanto como el resto. Una buena opción. Casi todo lo que hay dentro son bonos corporativos, es decir, bonos de empresas, y muy poco bonos de gobiernos. En concreto tiene el 87% en bonos de empresas, y los vencimientos pues podemos ver que tenemos pues vencimiento de 1 a 3 años el 32%, de 3 a 5 años el 48% y de 5 a 7 años prácticamente el 6%, algo residual, con lo cual nos encontramos que prácticamente tiene vencimientos por debajo de 5 años más del 80%, una volatilidad del 8%, como he dicho anteriormente, una buena opción de inversión para un cliente que quiera unos retornos razonables dentro de un producto de renta fija. Y cuando hablamos de retornos razonables, ¿qué podemos esperar? Pues ver qué cupones hay dentro, y siempre con una perspectiva de 18-24 meses, ¿de acuerdo? Si tenemos cupones que van del 0 a 4 el 53% y de 4 a 6 el 30%, podemos estimar unos cupones de media del 4,5%, como digo, con un vencimiento de entre 3 años, pues esa es la rentabilidad que deberíamos de obtener. Bueno, seguimos por Carmignac Securité, volatilidad del 4%, una volatilidad razonable, un fondo muy clásico y que tiene muchos inversores aquí en España. Aquí ya nos encontramos con un número total de bonos en cartera de 328. Aquí ya tenemos un poco de todo, es decir, tenemos bonos de gobiernos, bonos corporativos, un fondo también que es grande en cuanto a patrimonio, tiene aproximadamente, para que nos hagamos una idea, unos 5.000 millones de euros de patrimonio. Por concretar, tiene una duración de 1,9 años y una yield, es decir, los bonos, ¿qué tipo de interés tienen? Del 4,7%. Pues eso es un poco lo que deberíamos de esperar. ¿El año pasado qué pasó? Menos 4,75. ¿Qué está pasando este año? El 1,60 ya de rentabilidad en positiva. Carmignac, toda la gestora tiene una cosa buena, que como norma general siempre te envían todas las semanas cómo está compuesta la cartera y qué modificaciones han hecho. Si vamos un poco a la última carta recibida, hace un par de días, pues vemos que ya por asignación de activos tenemos deuda soberana de países desarrollados, es decir, bonos de gobiernos, un 12%. Deuda soberana de países emergentes, un 2,5%. Deuda corporativa de países desarrollados, el 52%. Es decir, la mayor parte del porcentaje lo tienen en bonos de países desarrollados, ya sea Europa o Estados Unidos. Y los vencimientos, como hemos dicho anteriormente, tienen vencimientos bastante pequeños, de una duración de menos de 2 años, y como hemos dicho, la yield del 4,7%. Interesante. Bueno, otro clásico dentro de la inversión en España, un fondo también muy grande en cuanto a volumen gestionado, también aproximadamente 5.500 millones de euros, que es el M&G Optimal Income. Volatilidad bastante alta, del 9,82%, que para ser un fondo de renta fija, digamos que es una volatilidad alta. Básicamente porque tiene como norma general el M&G Optimal Income una volatilidad alta. Porque es un fondo que combina y que como norma general en los últimos años tiene bonos de más vencimiento, de más largo vencimiento. En concreto nos encontramos en este fondo con una duración de 6 años y una yield
del 3,78%. Es decir, nos podemos encontrar que como norma general este fondo de aquí a 6 años pues, nos dará una yield del 3,78 menos la comisión de gestión, aproximadamente el 3,20 dentro de 6 años. Pero tenemos que tener cierta consideración. Este fondo, al ser un producto de más riesgo, también es un producto que cuando los mercados recuperan, lo recupera más fuerte. De hecho, desde el 1 de enero llegó una rentabilidad del 4,78%, que es una barbaridad para ser un solo mes. Si lo anualizáramos, pues este fondo sería una rentabilidad del 50%, entre el 50 y el 60, algo que es que no va a suceder, ya lo vamos anticipando. ¿Cuántos bonos tienen en cartera? 611. Es decir, tienen bastantes bonos. ¿Qué nos encontramos dentro de los 611? Pues bonos de gobiernos, el 27%, y bonos corporativos, el 60%. Ahí tenemos el mayor porcentaje, aunque también tienen un 9% de cash en efectivo. Este fondo, por folleto, puede también invertir en renta variable si los gestores lo consideran adecuado, pero en el momento actual no tienen prácticamente nada, un 0,28 en renta variable, prácticamente no tienen asignación a renta variable. ¿De acuerdo? Bueno, si seguimos un poco, otro fondo también interesante es el Fidelity Eurobonds. Este fondo en concreto, pues el año pasado tuvo una caída bestial del 19,20%. Como norma general, ¿por qué tuvo una caída del 19,20%? Porque, para que nos hagamos una idea, el fondo tiene una duración de 8 años y los bonos que más sufrieron, sobre todo el año pasado, fueron los fondos que tenían dentro de la cartera bonos de largo plazo, como es este caso. ¿Qué nos encontramos dentro? Bonos de gobierno, 60%, bonos corporativos, 48%. Usan derivados y con eso cubren un poquito la cartera al 12%. Cupones nos encontramos de 0 a 4%, el 68%, y de 4 a 6, 18,41%. Número total de bonos en cartera, 60. No son muchos para ser un fondo, y prácticamente casi todo lo que hay dentro, pues nos encontramos bonos del gobierno alemán, bonos de Deutsche Bank, bonos de Allianz, bonos de Volkswagen, bonos de Voyages, una compañía, en fin, un poco diversificado. Pero como vemos, es decir, este tipo de fondos sufrió mucho el año pasado, no era algo que tuviéramos en el radar, pero para que veamos un poco que los fondos de renta fija de largo plazo hay que tener bastante cuidado con ellos. También cuando recuperan, pues recuperan fuerte, porque ya lleva un 3,5, pero la caída fue muy relevante el año pasado. Otro fondo de renta fija, también con duración larga, en este caso una duración de 7 años y volatilidad del 7%, que es el Jupiter Dynamic Bond. Número total de bonos en cartera, en este caso sí es un fondo ya con muchos bonos, 436. ¿Qué nos encontramos dentro? Deuda de gobiernos, 37%. Deuda corporativa, el 58%. ¿Qué bonos hay dentro? Bonos con AAA, 27%. Bonos con B, 18%. Y bonos con calificación crediticia B, 23%. Digamos que aquí hay un poco de todo. Dentro de los cupones, ¿qué hay? ¿Qué tiene dentro el fondo? Cupones de 0 a 4%, el 42%, y cupones de 4 a 6%, el 26%. Vemos que dentro de la deuda gubernamental nos encontramos con deuda de Estados Unidos, deuda de Corea, deuda de Australia, más deuda de Australia, un bono de Virgin Media y más deuda de Estados Unidos. Como norma general aparece diferente deuda de Estados Unidos porque probablemente tenga diferentes vencimientos. Bueno, otro fondo interesante es el Flossbach Bond Store, Bond Opportunities. En este caso, si vemos, el año pasado este fondo cayó un 9%, pues este año, en enero, ya lleva una rentabilidad en positivo del 3%. Duración, 6 años. ¿Qué nos encontramos dentro? Bonos de gobiernos, 32%. Bonos de deuda corporativa, 50%. Efectivo y equivalentes, 9,64%. Es importante también observar
que este tipo de fondos de bonos pues también tengan una parte en efectivo, porque si el mercado se tensiona y empieza a haber volatilidad y las cotizaciones empiezan a bajar, probablemente los gestores sepan asignar adecuadamente ese efectivo y compren bonos que hayan bajado bastante. Aquí nos encontramos con mucha deuda del Estado alemán, de todo tipo de vencimientos, deuda de Estados Unidos, deuda de Australia, y nos encontramos con bonos de gobiernos el 32%, bonos corporativos el 49%. Dentro de qué asignación crediticia vemos que con AAA nos encontramos el 50% y con BB el 19%. Calificación crediticia A el 11%, con lo cual nos salen unos bonos que de 0 a 4% es prácticamente el total de la cartera, un 70%, con lo cual aquí ¿qué nos podemos encontrar? Pues bonos aproximadamente el 3,5%, 4% con una duración de 5 años. Si compráramos este fondo y lo dejáramos a vencimiento, pues nos daría algo aproximado a un 4% durante los próximos 5 años, es decir, un 20%. No sería nunca una rentabilidad lineal, sino que siempre tendría altibajos, pero irían por ahí los tiros, ¿vale? Otro fondo interesante, Capital Group Global High Income Opportunity. Si vemos, con todo lo que cayó los mercados de renta fija, este fondo el año pasado cayó un 7. Bueno, pues este año ya está recuperando un 3,36. Volatilidad alta para ser un fondo de renta fija. En concreto, un 9% de volatilidad y número total de bonos dentro de la cartera, 681. ¿Qué nos encontramos? Deuda de gobiernos, 40%, deuda corporativa, 50% y efectivo, 11%. Dentro de la mayor parte de bonos nos encontramos BBB, 22%, BB, 35%. Y por cupones nos encontramos, no sé si lo he dicho, con una duración de 4,5 años. Cupones nos encontramos una media del 4%, 4,5% en cupones, con lo cual un poco lo mismo, hacemos una contabilidad básica en la cual decimos, bueno, pues este fondo tiene una duración de 4,5 y como tiene cupones aproximadamente del 4 y pico por ciento, podemos estimar que dentro de 4 años pues nos debería dar este tipo de rentabilidad, descontada la comisión, pues alrededor del 4%. Insisto, nunca será una rentabilidad lineal porque claro, si este año ya lleva haciendo un 3,36%, podría darse el caso de que si compramos el fondo hoy y este fondo acaba el año con un 5% de rentabilidad, nosotros solo hemos hecho un 1,60 porque ya lo hemos comprado más 3,36. Pues habría que irlo comprando, bueno, pues probablemente escalonado. O sobre todo si vemos que en un determinado momento el mercado se tensiona y este fondo empieza a tener una rentabilidad del 0%, desde el 1 de enero, pues es un buen momento para comprar porque probablemente ahí nuestro tipo de interés subirá y ya este año pues nos podría dar ese 4%, que si lo compramos cuando sube un 3, pues probablemente a lo mejor nos dé un poquito menos. Bueno, otro fondo, en este caso que yo le considero un poco top dentro de una cartera de renta fija, es el Morgan Stanley Short Maturity Eurobond. Una volatilidad muy baja del 2%, interesante, que tiene dentro una duración de 1,65 años, es decir, es un fondo con una duración bastante baja. Una duración bastante baja, pero no así los cupones que hay dentro, porque de media vemos que tiene unos cupones de aproximadamente 3,5%, unos cupones interesantes en relación a la duración. Es un fondo, como digo, para tener en una cartera y, por decirlo de alguna manera, para un cliente bastante conservador en renta fija, pues puede tener este fondo que le debería de dar una rentabilidad del 3 y pico por ciento de aquí a 18 meses. ¿Qué tiene de bueno este fondo? Si lo vemos a día de hoy, pues que en el año solo ha subido un 0,63%, al tener menos una duración más corta, pues le hace que vaya mucho más despacito. Es un fondo a tener muy en cuenta. ¿Qué tenemos dentro? Bonos con calificación crediticia AAA el 32%.
y calificación crediticia triple B, 35%. Un fondo, como digo, en el momento actual bastante interesante. Vale. Os recuerdo, como siempre, que le deis like en la aplicación, que siempre me ayuda bastante a posicionar el podcast en las mayores, en las posiciones de más arriba. Siempre se agradece. Morgan Stanley Euro Corporate Bond, algo diferente al fondo anterior, aunque es de la misma gestora, en este caso porque ya tiene bonos corporativos europeos, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues si nos fijamos, en el anterior teníamos una volatilidad del 2% y ahora nos encontramos con una volatilidad del 8,42%, es decir, mucha más volatilidad. De hecho, el año pasado cayó un 14%, es verdad que este año está subiendo un 3,29%. Tenemos una duración más larga, de 4 años, con unos vencimientos aproximadamente de cupones, pues nos encontramos que de 0 a 4 años el grueso de la cartera, un 84%, y de 4 a 6 años un 13%. Para estos cupones y esta duración, pues es un fondo que tendríamos visualizando, pero no es un fondo que tendríamos en cartera en el momento actual, porque probablemente el anterior, el binomio rentabilidad-riesgo es más interesante. Número total de bonos dentro de la cartera, 300. Como digo, calificación crediticia, casi todo lo tenemos en triple B, que para estar en triple B, un 60%, digamos que tenemos unos cupones, que no son muy altos, ¿vale? Para la duración del fondo y demás. Otro fondo también interesante, en este caso Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunity. Dentro de Morgan Stanley es un fondo, como su nombre indica, que es global, puede invertir donde considere mejor el gestor, bonos corporativos, bonos de gobiernos, etcétera, ¿vale? Una volatilidad del 7% y nos encontramos con una duración de 3 años. Una duración, vamos a llamarle, adecuada, pelín baja para poder invertir. Dentro de la cartera, ¿qué tenemos? Pues tenemos bonos de gobiernos 10%, bonos corporativos 50% y bonos de titulaciones hipotecarias un 32%, ¿vale? Un fondo a tener en cuenta. Tenemos una media del 3,8% en cupones. Si eso lo combinamos con una duración del 3%, es un fondo flexible dentro de la categoría de renta fija y con una duración adecuada y con una media de bonos también adecuada. Duración 3 años, media 3,8%. Pues ya sabemos aproximadamente lo que deberíamos de obtener de rentabilidad si dejamos el fondo. Los 3 años que hay dentro de bonos, pues aproximadamente un 3%, ¿vale? Aquí me voy a parar un poco en hacer un inciso porque llego a un fondo que me gusta mucho y voy a hacer, pues un inciso un poco. Mirar, en las últimas semanas, ahora a principios de año, siempre hay muchas gestoras que te invitan a conferencias, para ver cómo se está presentando el año, cómo va a ir el año, en fin, te hablan un poco de sus expectativas y demás. He asistido a varias conferencias de gestoras de renta fija. Entiendo que ahora es un buen momento para invertir en renta fija, pero no voy a hablar, nunca me gusta hablar mal de nadie y no voy a decir nombres, no es mi estilo, pero voy a poner varios símiles. He estado en algunas conferencias que como norma general tienen entre una hora y 10 de presentación. Pues los primeros 55 minutos, que a mí me parece una barbaridad, se dedican a hablar de la macro, es decir, de la macroeconomía, qué van a hacer los tipos de interés, qué van a hacer la inflación, qué van a hacer los bancos centrales, cuál es el mensaje que han dado los dirigentes de los bancos centrales, el mercado de trabajo, si ha subido, si ha bajado, etcétera. Y hablan 5 minutos al final de la presentación sobre el fondo. Pasan muy de largo de dónde invierte, el por qué, dónde están viendo oportunidades, por qué es mejor un bono, por
poner un ejemplo, un bono de Bayer a un bono de Nestlé, por qué prefieren un bono de España antes de un bono de Grecia, o por qué prefieren un bono del Estado alemán antes que un bono del Estado italiano. A eso prácticamente no le dedican nada de tiempo. Incluso cómo están gestionando el fondo, no, se dedican a hablar de la macro, porque al final la macro, no nos engañemos, si la macro son narrativas en la mayor parte de los casos, que la narrativa siempre va por detrás del precio. Vamos a poner lo que ha pasado este mes de enero. Nadie pronosticaba en diciembre que tuviéramos un enero tan bueno. Ahora, como el mercado ha subido, pues ya poca gente está hablando de recesión, solo ha pasado un mes. Por eso la narrativa, como norma general, siempre va detrás del precio. No veo, ya digo, en términos generales, pues las gestoras que he estado, ¿por qué le gusta más Europa que Estados Unidos? ¿Por qué prefieren vencimientos cortos o largos, o al revés? ¿Por qué ve interesante la renta fija emergente o no? Si lo hacen divisa dual local en divisa cubierta. A esto prácticamente no dedica mucho tiempo. En cambio, voy a poner un ejemplo en otra conferencia que fue una conferencia pequeña que nos invitaron a pocos agentes financieros, pero bueno, que estaba entre ellos, en el cual, pues bueno, estuve con Rafael Varela de Buy and Hold, y vemos que el mensaje, pues desde mi punto de vista, era bastante diferente. Entonces estuvo hablando mucho rato de por qué le gusta el bono de Cajamar, por qué tiene una duración corta. Hubo algunos de los invitados que le preguntaron por cuestiones macro, ¿vale? Y en confianza, pues decía, mira, en confianza, no tengo ni pajotera idea de cómo pueden interpretar los mercados los mensajes tanto de Powell, de la Reserva Federal o de Lagarde, del Banco Central Europeo. Lo que sí, el mensaje que daba es, mira, yo a estos precios, a mí ya me pagan adecuadamente el riesgo que estoy asumiendo por invertir en bonos. Pues tengo una cartera de bonos comprados a buenos precios. Ahora repasaremos un poquito. Pues tenía bonos de Cajamar, bonos de Ibercaja, bonos de BBVA con un cupón del 10%, etcétera. Y dice, pues si es que ahora mismo no es necesario meterse en cosas raras para sacar una yield atractiva. Repasando un poquito el fondo, en este caso el Buy and Hold bonos, pues nos encontramos que tiene un 40% en bonos de grado de inversión, en los cuales, por ejemplo, habló que tiene pues un bonos del gobierno de Rumanía. Dice que el gobierno de Rumanía, pues bueno, nos puede parecer que Rumanía es una cosa esotérica. Es un estado que no tiene una deuda tan elevada, incluso como la tenemos en España, en fin, y que a él, pagándole un 6%, pues entiende que es un estado donde, bueno, puede tener el dinero con un bono a corto plazo y que le están pagando adecuadamente el riesgo que asume. Que un 6% de cupón está muy bien para un gobierno de Rumanía. Como digo, deuda sobre el PIB mucho menos que en España o que en muchos países, incluso de Europa. Nos encontramos con un bono de Ibercaja al 8%, que a él le parece también muy adecuado y que a esos precios lo compra. BBVA se encontró con cupones del 10% y vencimiento incluso en el año 2023. Pues dice, bueno, en algún momento dado del año, pues quizás lo dejo a vencimiento, pero bueno, si me pagan por encima de la par y he cobrado el cupón, pues a lo mejor en un momento dado pues lo vendo. Un bono de Cajamar, pues dice que, por ejemplo, tiene un bono de Cajamar que también le resulta interesante, con un cupón aproximadamente del 8%. Nos estuvo hablando de Cajamar. ¿Qué es Cajamar? Bueno, pues Cajamar es una entidad pues muy solvente, es poco rentable para los accionistas, pero como bonista, pues alguien lo que quiere es que tengas una empresa muy sólida, que aunque sea poco rentable, pero como en este caso estamos en la parte de los bonistas, pues no es algo que le preocupe, porque al ser muy solvente, pues como norma general ha pagado siempre los bonos que ha emitido. ¿Quiénes son los clientes de Cajamar? Pues en general, ¿vale? Son muchos agricultores, y él decía, los agricultores como norma general son gente que paga muy bien, con lo cual le pueden dar créditos, pólizas, trabajar con ellos, que tienen una mora bastante baja. ¿Qué hay dentro del fondo? Pues fijaros, dentro del fondo, en general, nos encontramos con una duración de 3 años y una TIR del 8,4%, es decir, una TIR muy adecuada, incluso alta,
para esta duración, con lo cual es un fondo interesante al tener en cuenta. ¿Qué volatilidad tiene el fondo? El 4%. Nos habló de más casos. Nos habló que también tenía bonos de Pemex, ¿vale? Pemex es la petrolera mexicana, con un cupón del 8% y vencimiento en 2028. Bonos de Antolín, que es una empresa española, con vencimiento 2028 y con un cupón del 10,7%. ¿Vale? La parte que no tiene de bonos españoles, como por ejemplo son los de Pemex, como norma general tiene la cartera cubierta. Lo que vino a decir un poco es un fondo que, aunque sea un fondo de renta fija, sí tiene cierta correlación con la bolsa. Y si dices, si las bolsas caen, el fondo caerá, porque está más correlacionado con la renta variable que incluso con la inflación y demás. Más cosas que tenía en cartera. Tiene bonos de Tullow Oil. Tullow Oil es una compañía de petróleo que en el momento actual tiene bonos al 6%. Tullow Oil, hay muchos fondos value españoles que tienen la acción. Bueno, pues él dice, yo prefiero tener el bono, que siempre, si es una compañía que hace una ampliación de capital, le perjudicará al accionista, pero no al bonista, y bueno, yo con el bono estoy más cómodo. Cupón del 6% y, bueno, pues interesante. ¿Qué es lo que en total, cuántos bonos tiene en cartera? 52, con lo cual tiene unos bonos no excesivamente largos. Otro clásico también, el PIMCO Income. En este caso el PIMCO Income tiene una duración de 3 años y una yield de todos los bonos del 4,87%. En este caso, fijaros qué diversificación, porque es un fondo muy grande, también tiene 5.000 millones de euros de patrimonio, que es bastante. Número total de obligaciones diferentes en cartera, 4.700, es decir, bueno, hiper diversificado en todo el mundo. Podríamos pensar, joder, para ser un fondo tan diversificado, con 4.756 posiciones en cartera diferentes, pues a lo mejor resulta que me compro un fondo índice que, bueno, pues que lo va a hacer igual y no tengo que pagar las comisiones. Bueno, pues este fondo en concreto ha obtenido una rentabilidad desde el año 2012 de media del 4,64%. Y recordaros que desde el año 2012 hasta aquí la renta fija ha estado muchos años en negativo, es decir, bonos en negativo, tanto de gobiernos como de empresas, ¿de acuerdo? Es decir, un fondo supera en el largo plazo a cualquier índice de referencia. Bueno, un fondo a tener muy en cuenta en carteras. Nos pagan adecuadamente por una duración de 3 años, pues prácticamente el 5%. ¿Qué tiene dentro del fondo? La mayor parte, bonos con AAA, que es la mayor calidad crediticia, 53%. Bonos con BB, 14%, perdón, bonos con BBB, 14%, y bonos con BB también un 14%. ¿Vale? Otro fondo, Fidelity Global Short Duración Income. En este caso, un fondo de duración corta, pero con unos bonos dentro de la cartera adecuados. ¿Por qué adecuados? Porque tenemos una media de cupones del 4,5%, con una duración del 1,50. ¿Vale? ¿Por qué consigue el gestor este 4,5%? Pues lo consigue porque invierte poco en bonos AAA, que es la mayor calidad crediticia, se va a un rango dentro del grado de inversión menor, que son la BBB y la BB, pero siempre dentro del grado de inversión, donde aquí tiene prácticamente el 70% de la cartera. ¿Vale? Eso le da que tenga dentro unos bonos con vencimientos cortos, pero con una tasa de interés del 4,5%. Interesante. Este fondo en lo que lleva de año lleva un 1,51%. Vemos que todo lo que lleva duraciones cortas, como norma general, tienen volatilidades más cortas, ¿vale? En este caso tiene una volatilidad de 6%, pero la duración de 1,50 con la TIL la duración de 1,5 años con una TIR del 4,5% hace que sea un producto, en el momento actual, interesante. Número total de bonos en cartera, 260. Otra opción también interesante, parecida a la anterior. En este caso, Fidelity Euroshort Term Bond.
La diferencia entre el anterior prácticamente es que el anterior era bonos pero globales y en este caso son bonos europeos, ¿vale? Duración 2,50, aquí nos vamos a un poquito más. Tasa de tipo de interés de media dentro de la cartera, el 3,2%, ¿vale? Nos encontramos con que la mayor parte de la cartera está en bonos triple B, 50%. Nos encontramos con bonos triple A, 12%, y con bonos A, 29,94%. Una volatilidad del 3%, que es una volatilidad baja. ¿Qué hace que en este caso tengamos una rentabilidad de los bonos del 3%? Porque se va a la parte, digamos, un poco más segura. Bonos con A y bonos con triple A. En cambio, por ejemplo, triple B tiene el 50%. La diferencia con el otro, que tenía más bonos, tanto triple B como doble B. Un poco la diferencia. Al final se trata de hacer una cartera con diferentes fondos y con diferentes tipos de riesgo, ¿vale? Tanto por duración como por la calidad de crediticias que tiene dentro. Otro fondo de gestora española también interesante, que es el Mutuafondo, ¿vale? De Mutua madrileña. ¿Qué tenemos de duración? 3,67. ¿Qué tenemos de bonos dentro de la cartera? Una media del 3,5%, con lo cual aquí estimamos que este fondo nos va a dar aproximadamente un 3%, ya descontada la comisión, durante los próximos 3 años y medio. Es verdad que durante el año tiene una rentabilidad en positivo del 2%, para que nos hagamos la idea. El año pasado, todo el año cayó un 5%. Bien, pues este año ya lleva un 2% de rentabilidad en positivo. Una volatilidad del 4%, que para ser un fondo de renta fija, bueno, pues está en la media. Número total de aplicaciones dentro de la cartera, 180. Otro fondo también interesante, Epley Short Corporate Bonds. Epley es una gestora que a muchos no sonará, es una gestora nórdica, pertenece a un banco privado finlandés y dentro de renta fija tienen buenos fondos, se suelen hacer bastante bien. Es una gestora interesante y a tener en consideración. Nos encontramos con una duración muy baja del 1,30, nos encontramos con una volatilidad del 5%. ¿Qué tenemos? Bonos gubernamentales, 14%, bonos corporativos, aproximadamente el 80%, con unos cupones aproximadamente del 2,5-3% de media, es decir, nos encontramos con cupones no muy altos, pero una duración muy muy baja. Es un fondo que, si las cosas se empiezan a complicar, es un fondo que no va a sufrir en gran medida, muy poco, ¿vale? ¿Qué tenemos? Prácticamente tenemos bonos triple B, 35%, y bonos doble B, 38%. Casi todas las posiciones están un poco también en mercados nórdicos, ¿vale? En Finlandia, Noruega y en todo ese tipo de países. Bueno, y terminamos con el Carmignac Global Bond, un fondo global de bonos que el gestor puede invertir, bueno, pues donde lo considere mejor dentro de bonos. También sacamos el último informe semanal que nos manda siempre Carmignac todas las semanas. Tenemos que este fondo tiene una volatilidad del 6,26%. Nos encontramos por asignación de activos, deuda soberana de países desarrollados, 20%. Títulos de deuda soberana de países emergentes, es decir, deuda de gobiernos, pero de países emergentes, otro 20%, deuda corporativa de países desarrollados, 16%, y deuda corporativa de países emergentes, un 4,3%, ¿vale? Y una combinación, un poquito de todo. Bonos, aquí el vencimiento, inferior a un año, 41% de la cartera, entre 1 y 3 años un 10% de la cartera, y entre 3 y 5 años un 23% de la cartera. Nos encontramos con prácticamente que entre 1 y 3 años, o por debajo de 5 años, nos encontramos todos los vencimientos, y bueno, pues con una volatilidad del 6%, es una volatilidad, pues, vamos a llamar un poco adecuada, ¿vale? ¿Qué tenemos de rentabilidad de los bonos al vencimiento? Un 4,8%, con lo cual nos encontramos
pues lo mismo, si hacemos un poco la rentabilidad estimada por debajo de 5 años, tenemos la mayor parte de los vencimientos, y tenemos bonos al 4,8, pues podemos resumir que este fondo nos debería de dar una tasa alrededor del 4% en los próximos 4 años. Bueno, pues eso es todo por esta semana. Espero que os haya dado una visión de la renta fija, de qué hay dentro de la renta fija, qué nos podemos encontrar, qué rentabilidad, qué tipo de bonos, etcétera. Para ello, bueno, como siempre, espero que os haya gustado. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.